Vamos a buscar en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 12. 13. Juan 13, versículo 4 hasta el 12. Dice: se levantó de la cena. Está hablando de Jesús. Voy a leer del versículo 1 mejor en adelante, desde el 1, el 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Mire, antes de solamente esa parte, Jesús ya sabía, sentía cuándo iba a ser su día, el día en que iba a pasar de este mundo, dice, al Padre. Vea qué precioso esto. Los hijos de Dios, cuando mueren, pasan de este mundo, ¿a dónde? A Dios. Al Padre, así dice ahí el versículo. Pasa de este mundo al Padre. Por eso Jesús, en la profecía de Isaías 53, dice que Jesús iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y en eso tiene que ver con nosotros. Entonces, Jesús ya sabía. Y como había amado a los suyos, dice que los amó hasta el fin. Hermanos, cuando uno ama hasta el fin. Y cuando cenaban, en el 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Cuando es Dios quien envía a alguien, regresa a Dios. Versículo 4, que es los versículos enfáticos que quiero que veamos. Se levantó de la cena y se quitó su manto. El manto era lo que llevaban así, encima. Dice, y tomando una toalla, se la ciñó, o sea que se la puso. Dice el 5. Y luego puso agua en un lebrillo. El lebrillo era como un guacalito, digamos, pero no era plástico, sino que a veces podía ser de algún metal o podía ser de madera o podía ser de barro. Agarró un lebrillo y dice que comenzó a lavar los pies ¿de quién? De los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, les lavaba los pies con el agua que tenía en el lebrillo y les enjugarlo quiere decir que les secaba los pies con la toalla que tenía. El 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, mirad, ahorita no vas a entender lo que yo estoy haciendo. A veces así le pasa a uno, hermano. Pedro le dijo: no me lavarás los pies. En el griego dice: mira, jamás en la vida
aunque se termine el mundo, nunca me vas a lavar los pies. Jamás. Jesús le respondió. Oiga, yo quiero que ponga mucho cuidado a esto. Jesús le respondió. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Lavar qué? Los pies. Le dijo el 9. Entonces le dijo Simón, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado, esa palabra lavado, hermano, significa bañado. En la Biblia, cuando alguien dice que se estaba lavando, no quiere decir que se estaba lavando las manos, no, cuando alguien dice que se estaba lavando, quiere decir que se está bañando. Y cuando la Biblia dice que cuando alguien está lavado, quiere decir que está bañado, o sea, de la cabeza hasta los pies. Entonces el Señor le dijo, el que está lavado, en el versículo 10, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vaya, fíjese bien. La costumbre en aquel tiempo era que cuando un viajero iba de un lugar a una ciudad a otra, eso era bien común, sea que viajaran en alguna bestia o que fueran a pie, que era lo normal, caminaban grandes cantidades de distancias a pie. Sus sandalias no eran zapatos cerrados, eran sandalias y caminaban. Entonces cuando iban caminando, claro, el polvo, el lodo, el barro, el barro, cualquier cosa se les pegaba en el camino. Y entonces, aunque salían limpios de sus pies, de su casa, bañados, cuando iban a salir, ya estaban bañados. Pero cuando iban en el trayecto del camino, se ensuciaban los pies, se les llenaba de polvo, lodo. Entonces, llegaban a la casa donde iban. Entonces, la costumbre era que el dueño de la casa le traía un lebrillo con agua para lavarse los pies, para que se lavaran los pies, o él mismo se los lavaba. Entonces esa era la costumbre. Entonces Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro ve que Jesús le va a lavar los pies, la intención de lavarle los pies, me imagino que Jesús se agachó, ¿va?, con aquello y el agua, y se agachó. Y Pedro le dijo, no, Señor, le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y fíjese que esa palabra parte es, digamos, les voy a poner un ejemplo. Aquí le vamos a poner un ejemplo. Este es todo. Una parte es algo que se corta. Vale, digamos, viene y lo corto. Le dice el Señor a Pedro, si yo no te lavo los pies, vos no vas a tener una parte conmigo. O sea, no vas a ser parte de esto. No vas a ser parte de esto. Entonces, para que Pedro se lavara los pies, y si Pedro se los lavaba, así como tenía que ser obedientemente, si Pedro se dejaba lavar los pies, entonces esta parte era de Pedro. Entonces, tener parte con el Señor es tener comunión con el Señor. Tener comunión con Él. Entonces, si Pedro no se dejaba lavar los pies, Pedro no podía tener comunión con el Señor. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vamos a seguir leyendo. Dice el 10, Jesús le dijo, el que está lavado o se ha bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpio todo. Y dice el 12,
Así que después que les hubo lavado los pies, oigan bien, lean bien ese versículo. Así que, en el versículo 12, después que les hubo lavado los pies, ¿a quiénes? Los discípulos. A los discípulos. ¿Qué hizo? Dice que se levantó, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Va. Quiero que entendamos una cosa. Número 1. ¿Quién hizo el lavacro de pies? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús. ¿A quiénes se los hizo? A los discípulos. ¿Los discípulos se lavaron los pies entre ellos? No, ahí no dice. Dice que cuando Jesús terminó de lavar los pies de ellos, ¿ve que así dice en el versículo 12? ¿Ya? Sí. ¿Ya vieron el versículo 12 cómo dice? Léemelo, mi amor, léemelo. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, Vaya. ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que lava los pies es Jesús. Se los lavó a los discípulos y después de lavárselos, él se levantó y se fue a sentar a la mesa otra vez. ¿Ya? ¿Ya comprendieron? ¿Ya comprendieron que ahora, qué es lo que significa el lavacro de pies? Lo que significa el lavacro de pies. Lo que significa el lavacro de pies. Dice, eso lo voy a dejar hasta el final. Eso lo voy a dejar hasta el final. Lo que significa el lavacro de pies. Primero, el punto central del lavacro de pies es la comunión. Cuando nosotros andamos en la vida, en el día, en los quehaceres, esto y lo otro, nosotros nos ensuciamos los pies. Porque los pies está hablando de la conducta, del testimonio, de la forma de vivir de cada uno. Entonces nosotros nos ensuciamos los pies. Nos los ensuciamos. Ahora, para poder estar en comunión con el Señor, es necesario ir ante el Señor a que nos lave los pies. Eso es lo primero. Ir ante el Señor a que nos lave los pies. ¿Qué significa eso? El perdón de los pecados. Amén. Todos cometemos errores, faltas, pecados durante el día. Durante el día, en nuestra vida. Entonces es necesario que lleguemos ante el Señor y que nos lave los pies. Quiere decir que nos limpie, quiere decir que nos ayude, quiere decir que nos restaure la comunión que hemos perdido, porque cuando uno comete una falta, lo que sucede es que perdemos la comunión con Dios. Perdemos la comunión con Dios. Eso es lo principal del lavacro de pies. Eso es lo principal. Ahora, viene Jesús y les dice en el versículo 13, les dice en el 12 al final, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que eso tiene una enseñanza, que eso tiene un mensaje. El Señor no les está diciendo, vaya, lávense los pies unos a otros y bien, van a ver qué bonito se siente que le laven los pies a uno. No, Jesús les dice, ¿saben ustedes lo que he hecho? Número 1, les estaba enseñando que todos necesitamos confesar nuestras faltas ante el Señor todos los días. Amén. Todos los días. Número 2, versículo 13. Me llamáis maestro y Señor,
y decir bien, porque lo soy. Pero si yo, el 14, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Ahora, ¿qué significa? Ya entendimos qué significa que Jesús nos lave los pies. Pero ahora, ¿qué significa que nos lavemos los pies unos con otros? ¿Qué significa eso? Si yo les digo, yo que soy el maestro, como diciéndole, miren, yo no tengo necesidad de lavar los pies a ustedes, porque yo no los he ofendido a ustedes. Yo no he pecado. Ustedes necesitan que yo se los lave. Ustedes necesitan que yo haga esto, aunque yo soy Señor y soy maestro. Ahora les dice él, si yo siendo Señor y maestro les he lavado los pies, así también hagan ustedes. Entonces uno dice, entonces sí, tenemos que lavar los pies. Y uno hace aquello, así como la Santa Cena, hermano. La Santa Cena, vaya, la Santa Cena, y agarramos el pan y todo eso, sin sentido, sin entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando Jesús les dice, si yo se los he lavado, lávenselo también ustedes, recíprocamente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Aquí viene el problema. Aquí viene el por qué solamente hacemos las cosas porque nos enseñaron, por costumbre. ¿Se acuerdan la iglesia donde íbamos antes? Pura costumbre, hermano. Pura tradición. Ahora, ¿qué tiene que ver el lavar los pies? Lavar los pies es tener comunión. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Lo mismo que les dice más adelante, que les dice, así como ustedes tienen que amarse, así como yo los he amado. Lo mismo les está diciendo aquí. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor aquí? El tener parte. Cuando usted no tiene parte conmigo, hablando de mí, o usted, cuando yo no tengo parte significa comunión. Acuérdense de eso. Cuando yo no tengo comunión con usted, quiere decir que estamos en un problema. Estamos enojados, alguien ofendió, yo ofendí, usted me ofendió, cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que manda el Señor a hacer? Vaya, imagínense. Dos hermanos están enojados. Mire, esa es costumbre. Hay hermanos que se pelean en la iglesia, se guardan rencor, rencilla y todo eso. Pero ahora la Santa Cena están tomando la Santa Cena. Y si hacen lavacro de pies, van, hermanos míos, y unos se quedan vivos. Unos buscan a quién lavárselos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Lávense los pies ustedes, entre ustedes. Si ustedes tienen problema entre ustedes, lávense los pies entre ustedes. Vamos a ver si no les cuesta. Hermano, ¿y a qué no le va a costar? Imagine que un hermano, usted tiene un problema con algún hermano y no le habla y todo eso. Y el que lo ofendió es él. ¿Usted tendría valor de lavarle los pies? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si yo siendo el Señor y siendo el Maestro, que yo no tengo necesidad de hacer esto, siendo yo esto, háganselo ustedes, háganlo entre ustedes. ¿De qué está hablando? De los problemas que se iban a dar entre los cristianos. Ya no es tan solamente, hermanos míos, de lavarle los pies a otro y se terminó. No, es que después de lavar los pies, él a mí, yo a él, este problema tiene que terminarse para que haya comunión entre nosotros.
para que hubiera comunión entre los discípulos, para que hubiera comunión entre la iglesia. Por eso el Señor puso ese ejemplo. Claro, hermano mío, si esto del lavacro de pies no lo hacen todas las iglesias. No lo hacen. Y hacen la cena del Señor, hermano mío, así por costumbre. Mire, yo como 2 veces fui a una iglesia de las grandísimas que hay aquí en el país. Y llegué un día en que iban a hacer la Santa Cena. Mire, pero así ve, vaya, agarren esto, vaya, ya estuvo, vaya, ya. Eso no es nada, hermano. Hay que pensar, hay que discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, con esto, hermanos míos, esto no lo hacen. La mayoría de iglesias no lo hacen. Son pocas las iglesias que lo hacen, pero lo hacen sin conocimiento, no saben para qué es. No saben para qué es. Hay que lavar los pies porque esto y lo otro. Está hablando de 2 cosas. Una, llegar ante el Señor y dejar que nos lave los pies, o sea, que nos perdone nuestros pecados. Y número 2, que debemos tener comunión unos con otros, a lavarnos los pies unos con otros. Lo primero que el Señor está enseñando es la comunión con Él. Y lo segundo que el Señor está enseñando es la comunión entre nosotros. Entre cada uno de nosotros. Por eso Jesús les dice, ustedes saben lo que yo les he hecho. Ellos no sabían, hermano. Ellos no sabían. Por eso Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. De seguro Pedro lo entendió después. ¿Ya? ¿Estamos claros? Amén. Va. Ok.